Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los saludo hoy desde Medellín, Antioquia, siendo 7 de marzo del 2023. Les tengo para compartir la enseñanza número 68 subida a YouTube y la titulé Ninguno tenga en poco tu juventud. Es extraído en parte del libro del Dr. Wilbur, La Biblia me lo dice, el tema El andar de la juventud y otra parte es expandido mío. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Veremos, en la introducción vamos a ver el reto que nos coloca Dios a nosotros, sus hijos amados. También veremos cómo limpiar el camino, cómo el joven limpia su camino y lo que nos saca de curso, lo que afirma la juventud, lo que afirma la juventud, que son 5 cosas y algunos ejemplos honrosos de varios varones y una dama y algunas otras responsabilidades. Bueno, entonces en la introducción, en Efesios 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, Dios por medio del apóstol Pablo nos reta a seguir el ejemplo de amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo un joven de 30 años entregó su vida por la humanidad, para que nosotros recibiéramos vida abundante y vida eterna. Gloria a Dios. El amor de Dios es el camino más excelso que cualquiera puede coger. De ahí la necesidad de guardar la palabra en el corazón. Salmos 119 del versículo 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Así es como se busca a Dios, con todo el corazón. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El trabajo hecho por los padres creyentes con sus hijos puede llegar a ser empañado por las malas influencias o malas compañías sobre ellos, como dice 1 Corintios 15, 33 y 34. No erréis, podemos embarrarla, ahí está. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. Esa es una figura, ahorita les comento. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. La versión internacional dice, no se dejen engañar, las malas compañías, ahí está, corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, sensatez, ¿no? Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo, ¿sí? Para vergüenza de ustedes lo digo. Ahí la figura de dicción es usos idiomáticos de verbos. Se usan 2 imperativos seguidos, de forma que el primero expresa una condición o limitación con respecto al segundo, por lo que este segundo se convierte en futuro. Guardad la debida sobriedad y no sigáis pecando. Esto es, sed sobrios y no continuaréis en el pecado. Sed sobrios. Proverbios 22, 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Da la importancia del buen nombre. Y la buena fama más que el oro y la plata, porque uno puede tener de todo en esta vida, pero si no tiene buen nombre ni buena fama, bueno, ninguno tenga en poco tu juventud. En este día y en esta época las acciones de los jóvenes están siendo vigiladas de cerca. Es conveniente, por lo tanto, que demos una mirada a un versículo de la Escritura en la primera epístola a Timoteo, que establece claramente la importancia y la responsabilidad de la generación más joven. Primera de Timoteo 4:12.
Ninguno tenga en poco tu juventud. Ahí saqué el título. Sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor. Espíritu no está en los textos, o sea que esa palabra hay que quitarla. Entonces, en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 5 cosas. Bueno, tomemos este versículo línea por línea y palabra por palabra para ver la verdadera belleza que hay en la exactitud e incomparable palabra de Dios. Dice, ninguno tenga en poco a tu juventud. La palabra ninguno es un sustantivo inclusivo. Se nos dice que no permitamos a nadie, cristiano o no cristiano, creyente o incrédulo, tener en poco nuestra juventud. Las palabras entre comillas tenga en poco quiere decir menospreciar a o pensar desdeñosamente de, ¿sí? Menospreciar. Hay un versículo, Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis uno de estos pequeños. Los jóvenes han de condicionar sus pensamientos, trabajos y patrones de vida de tal manera que no hay ninguno que pueda pensar desdeñosamente de ellos. En el uso bíblico de la palabra juventud yace una verdad que nos ilumina el entendimiento. Una persona joven es llamada joven en la Biblia hasta que alcanza los 30 años de edad. De acuerdo a las costumbres judías, a ninguna persona se le era permitido enseñar hasta que tuviera 30 años de edad, ni tampoco se le consideraba como ser miembro del Sanedrín, o sea, el cuerpo gubernamental de Israel, hasta que hubiera alcanzado los 30. José tenía 30 años de edad cuando Faraón lo nombró gobernador de Egipto. Jesús no inició su ministerio de enseñanza sino hasta alcanzar los 30 años. Esta misma palabra juventud es usada en los evangelios cuando Jesús estaba hablando al principal joven rico. Mateo 19:20, también lo ven en Marcos 10:20 y en Lucas 18:21. Este hombre era muy rico y sin embargo era solamente un joven menor de 30 años o de 30 años. Bueno, ninguna tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. La palabra sino establece aquello que sigue. Sino tú, joven, sé ejemplo. Quiere decir llegar a ser o llegar a un estado de condición en particular. Sino, ¿no? Esto entonces expresa un proceso de crecimiento, un estado de no haber alcanzado plenamente, pero de estar llegando a ser o un proceso de alcanzar. La palabra ejemplo, entre comillas, proviene de la palabra griega tupos, la cual al representar sus letras y sonidos en español resulta en, entre comillas, tipo, como la máquina de escribir. Bueno, en mi tiempo la teníamos, ahora está el computador. Pero la máquina de escribir, cada letra es un tipo, una impresión, una figura, modelo, forma, etc. Bueno, vamos a ver un ejemplo negativo que sirve de amonestación y un ejemplo positivo que nos estimula, ¿vale? 1 Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron ¿a quiénes? A los judíos. Como ejemplo, ¿qué cosas acontecieron? Ustedes pueden en el versículo, desde el versículo 6 dice codicia, idolatría, fornicación, tentar al Señor, murmurar, ¿sí? Todas esas cosas. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a ti y a mí, ¿sí? Aprendamos, no tengamos que pasar por todas esas cosas tan feas para aprender a golpes. ¿Por qué? Si están esos ejemplos. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Vea, el amor agape es una disciplina que no deja caer. Por eso es tan importante entender muy bien ese tema. Bueno, ahora el ejemplo positivo.
En primera de Tesalonicenses 1:7. De tal manera que habéis sido ejemplo. ¿Quiénes? La iglesia de Tesalónica. Habéis sido ejemplo, impresión a todos los de Macedonia, Acaya que han creído. La palabra pisteuo, ¿sí? De pistis. Bueno, la frase, entre comillas, de los creyentes, ejemplo de los creyentes, es el genitivo de posesión. Los jóvenes cristianos deben llegar a ser ejemplo o tipo de los creyentes en 5 maneras. 1, palabra. 2, conducta. 3, amor. 4, fe. Y 5, pureza. La expresión en, ese ejemplo en, es la misma para cada palabra y expresa una íntima profundidad y una quietud interior y confianza propia. Los jóvenes han de llegar a ser en la parte más íntima de su ser un ejemplo de quietud y serenidad debido a la palabra de Dios que vive en ellos. Esto es sorprendente, pues es la palabra de Dios lo que da a los jóvenes el conocimiento que aquellos necesitan relativo a cada faceta de sus vidas. Todos los tópicos que yo necesito para vivir vida en abundancia, ahí está. Que tú necesitas, ahí está. Es la palabra lo que Dios colocó por encima de su nombre, por encima de todo. Porque ahí dice en Salmo 138, 2b, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. En Salmo 18:30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Qué bendición, qué protección, qué suministro. Bueno, el ejemplo que tiene que ser en 5 cosas, de 5 maneras. 1, palabra. La palabra logos, ¿sí? Se usa como causa, tratado, hablar, fama, se usa como verbo, reputación, mensaje, discursos, prédica, etc. Bueno, tengo unos poquitos usos. En Hechos 2, 40 al 41, aquí el contexto es cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y Pedro se puso en pie y habló con denuedo. Y dice así el versículo, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Gracias a Dios porque alguien con esas palabras nos testificó y nos exhortó, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Eso es la respuesta para el nuevo nacimiento. Lo más grandioso que cualquier persona pueda hacer por otro es ayudarle a nacer de nuevo, a recibir el Espíritu Santo, a ser bautizados. Entonces recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué bendición! Bueno, 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, en cuanto a la palabra, ahora vamos en cuanto a la conducta, ¿sí? Porque los jóvenes han de llegar a ser ejemplo de los creyentes en conducta. La palabra conducta es la palabra griega anastrofe, que se traduce en la Reina Valera como manera de vivir, conducta, comportamiento, porte. En Gálatas 1:13, porque ya habéis oído, está hablando Pablo, ya habéis oído acerca de mi conducta o manera de vivir en otro tiempo, en el judaísmo que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Bueno, Saulo por ignorancia pensaba que lo que hacía estaba correcto, hasta que Jesús mismo se le aparece y le instruye para que se arrepienta y se convierta. Ojo con esas. Eso es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Jesucristo está por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Se llama el hilo rojo. Bueno, hoy tenemos la palabra escrita. Necesitamos conocerla para entender cómo ha de ser nuestra conducta. Si no vamos a la Biblia, pues ni modo, estamos recibiendo información del mundo y de esa no nos interesa. Nos interesa la mejor y es la de Dios. Bueno, así vamos a dar en el clavo, vamos a acertar.
Hoy al renacido el Espíritu de Dios, dice la palabra, Efesios 4, 22 y 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está, en cuanto a la pasada manera de vivir. Esa es la conducta. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir. Primera de Pedro 1, 15 al 19, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos como en toda vuestra manera de vivir, en toda. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, con respeto, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Así era nuestra vida de cuerpo y alma, la cual recibiste de vuestros padres. Nuestros padres nos trajeron al mundo, pero Dios por Jesucristo nos dio vida eterna. Vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La palabra vana significa vacío, inútil. Para el ser humano de cuerpo y alma, su futuro es nacer, crecer, reproducir y morir. Para el renacido del Espíritu de Dios hay un propósito excelso, vivir con Dios y para Dios, y esta vida presente y en la eternidad. Jesucristo pagó por ti y por mí. Él nos rescató de una manera de vivir que era vacía, sin propósito. Hoy tenemos muchísimo. El andar de la juventud es primeramente con la íntima quietud y serenidad de la palabra. En segundo lugar, el comportamiento que es recto, comportamiento y sin duda o vacilación. Es recto, sin duda o vacilación. Y en tercer lugar, el amor. Esta palabra amor es en el griego agape, que quiere decir el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Sobre este tema hay buena información. He subido a YouTube más de 29 enseñanzas sobre el tema. Sin embargo, les tengo dos versículos muy interesantes. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Bueno, cuarta cosa que debemos de mantener firme, el ser ejemplo en fe. La palabra fe es la palabra griega pistis, se traduce tanto fe como creencia. La fe es espiritual, dentro de un individuo es invisible. La creencia connota acción y se percibe. Si los jóvenes han de llegar a ser ejemplo, deben ser por sus acciones. Por lo tanto, pistis en este versículo debe traducirse creencia. Los jóvenes han de llegar a ser ejemplo en sus acciones creyentes. Las acciones muestran lo que hay en el corazón, ¿cierto? Por ejemplo, en Mateo 2:5, un milagro que se hizo de un hombre que era traído por 4, dice, al ver Jesús la fe de ellos. Es bellísimo, ustedes lo pueden leer, ahorita no, es desde el capítulo 2 de Marcos, del versículo 1 al 12. Bueno, en cuanto a la fe, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Juan 8:31-32, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque lo más grandioso es la palabra de Dios, que Dios la engrandeció para cada uno de nosotros. Eso es lo que nos da la información para poder ser ejemplo. Bueno, ser ejemplo en pureza es la quinta. Es la palabra agneia, de agnos.
Agnotes, bueno, es una familia interesante. Limpieza, castidad, mantenerse lustro, aún viviendo en un mundo de tinieblas. Esta palabra es usada refiriéndose a Jesucristo en 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, es la palabra agniso, así mismo como Él es puro, agnos. Jesucristo estaba en la carne en este mundo, pero el mundo no estaba mezclado en Él a tal punto que Él fuera contaminado. Y como dice en 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Queremos ser puros, entonces nos mantenemos creyendo. Creer es igual a obedecer. Qué maravilla, porque si somos rebeldes, pues estamos en contravía. Pero si somos obedientes, vamos a la fija. Obedientes a lo que escrito está. Cuán hermosa y cuán exactitud es la incomparable palabra de Dios. Después de estudiar y comprender la profundidad de 1 Timoteo 4:12, se ofrece la siguiente traducción literal de acuerdo al uso. No permitas que ninguno piense desdeñosamente de ti como joven. Llega a ser ejemplo de los creyentes en la tranquilidad, la serenidad y la compostura propia que tienes dentro de ti debido a tu estudio y conocimiento de la palabra correctamente dividida. Llega a ser un ejemplo en tu conducta y tu manera de vivir. Llega a ser un ejemplo en el amor de Dios, en la mente renovada en manifestación. Llega a ser un ejemplo en acción creyente en tu vida. Llega a ser un ejemplo en tu liderazgo incontaminado, puro. Bueno, la palabra de Dios le ha dado a los jóvenes un gran desafío. Ellos tienen una gran responsabilidad y cualidades. Repito, los jóvenes tienen una gran responsabilidad y cualidades. Dios les manda a perfeccionar y usar sus potenciales para su propio beneficio y el de la iglesia. Ahora les nombraré características a estudiar e imitar. Así que no les diré los versículos, pero ustedes lo pueden ver en las escrituras. Enoc, su perfecta comunión con Dios. Enoc caminó con Dios. Enoc fue el abuelo de José, quien también caminó con Dios. Enoc fue el abuelo de Noé, quien también caminó con Dios y fue un varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé, la característica a imitar es la visión del futuro, testimonio de fe, su paciencia. La característica de Abraham, su fe o creencia, igual a obediencia. José, su lealtad y fidelidad, su perdón. ¡Wow! Moisés, su mansedumbre. Josué, antes era José, ahora es Josué. José y Josué. En este caso, Josué, su servicio y valentía. Caleb, ¿sí? Una característica, su vigor. Tanto Josué y Caleb fueron perfectos en pos de Jehová. Gedeón, su confianza en Dios y su valentía. Sansón, la fortaleza. Ruth, mujer virtuosa, su obediencia, su reputación. Samuel, su rectitud. David, varón conforme al corazón de Dios. Pues por su obediencia él vivió en una vida como dice en Hechos 13:22, anduvo en verdad, justicia y rectitud de corazón. Por eso él vivió confiado, ¿cierto? Salomón, su sabiduría. Elías, sus agallas, su diligencia, su obediencia progresiva, que así es la de todos, ¿no? Eliseo, su fortaleza. Esdras, sacerdote y escriba, ¿sí? Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Él quería escudriñar las escrituras. Nehemías, su tenacidad, entusiasmo y alegría. Job, con rectitud perfecta, respetuoso de Dios y apartado del mal. Otra característica, su perseverancia o paciencia. Isaías, su elocuencia. Jeremías, su compromiso, su rectitud. Ezequiel, la visión, su receptividad, ¿sí?
Daniel, su confianza en Dios. Le sirvió de estímulo a Ananías, Misael y Azarías. Son 4 jóvenes que se mantuvieron firmes estando en cautiverio. Son muchachos judíos en quien no había tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría y ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar ante el rey. Tito y Timoteo, 2 líderes ejemplares. Jesucristo, su humildad y mansedumbre, su amor, ¿sí? Su humildad y mansedumbre, entonces igual a obediencia y creencia, ¿cierto? Es el hilo rojo a lo largo de toda la Biblia. Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esa es la mayor inspiración para la firmeza. Él dijo, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Bueno, llegamos a ser como Cristo en la medida en que la palabra viva en nuestros corazones, ¿cierto? Otras responsabilidades, como jóvenes y ancianos. 1 Timoteo 5, 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padres, y a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Y versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Tito 2, 1 al 8 y luego el 11 y el 12. Pero tú habla lo que estás de acuerdo a la sana doctrina. 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Esa es la palabra sofrón. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen, es la palabra sofronizo, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, sofrón, castas, como vimos la palabra puras, agnos, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El versículo 6 al 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, sofroneo. Esa toda familia de sofrón, sofronizo, sofroneo es importantísima estudiar. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras, en la integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, la mejor manera de callarle la boca a la gente, su conducta, su entereza. Versículo 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, sofronos, tan importante. Bueno, Efesios, y para terminar, Efesios 6, 2 y 3. Capítulo 6, versículo 2 y 3. Honra a tu padre, porque todos queremos que nos vaya bien, y aquí está. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¡Qué bendición! Y además ser agradecidos, porque nuestros papás han hecho demasiado. Vea, el legado que dejamos a nuestros hijos es para que viva las generaciones, como les leí en la anterior enseñanza, Deuteronomio 6, del 6 al 9, en el estudio de niño a joven. El legado que dejamos a nuestros hijos es para que viva por generaciones y es para que seamos prosperados. Bendiciones.